Señor, por la vida de vuestro pastor, por su familia. Os queremos mucho. Wow, os honro por soportarnos durante tantas horas. Probablemente ya en este punto tu cabeza tenga tanta información y tu trasero se sienta tan aplanado que estás deseando que esto termine. Y te agradezco que estés aquí dando lo mejor de ti, dando toda tu atención. No quiero tomarte mucho más tiempo. Si estás cansado y quieres dormir, solo te pido que no ronques. Pero me gustaría compartir como cierre algo que podría parecer que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero creo que el Espíritu Santo lo ha enfatizado en mi corazón para vosotros, porque creo que esta es una comunidad de adoradores. Y voy a hablar acerca del gran conflicto que se está librando en tu interior a causa de un trono. Voy a hablar acerca del trono en tu corazón y cómo hay dos reinos que están en conflicto por poseerlo. Acompáñame a Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Di conmigo: Dios es celoso. Dios le dice a su pueblo y nos dice a nosotros: no tengas dioses ajenos delante de mí, no adores a otros ídolos, porque yo soy un Dios celoso. Dios se describe a sí mismo como celoso. Probablemente esta es una de las descripciones más inquietantes que Dios hace de sí mismo. Él dice que es celoso. Ahora, ¿qué significa que Dios es celoso? Los celos son la ardiente emoción que siente el que ama cuando otro le está robando los afectos de su amado. Lo voy a volver a decir. Los celos son la ardiente emoción que siente el que ama cuando otro está robando los afectos de su amado. Dicho de otra manera, los celos son el clamor del corazón del que ama por ser el único. Realmente, si alguien ama, cela al ser amado. Lo cela. Sí que es cierto que hay celos que son tóxicos, pero no sentir celo puede ser la evidencia de falta de amor, porque el celo es ese ardiente anhelo del corazón por ser el único. Ahora, imaginaros esta situación. Ayudadme con vuestra imaginación. Imaginaros, esposas de la sala, que tenéis un esposo increíble, romántico. Todas las mañanas se levanta mientras tú todavía estás en tu cama y va y coge unas naranjas, las exprime para ti y te prepara un zumito de naranja recién exprimido. Después, con unos huevos fritos, te hace un omelette delicioso con jamoncito y quesito. Sale al jardín y corta una rosa del rosal que él ha plantado para ti. Agarra una rosa, la pone en el jarrón y sobre una bandeja el zumito de naranja, el omelette y la rosa van directamente a tu cama. Te despierta con un beso romántico y te susurra al oído: tú eres mi amada. Y te compone cada mañana un poema diferente. Y escucha, se pone mejor. Y mientras estás desayunando te hace un masaje en los pies. Y además de todo eso, es guapísimo. Tiene el rostro de George Clooney, los pectorales de Brad Pitt.
y el dinero de Bill Gates. ¿Cuántas esposas aquí estarían muy felices con un hombre así, verdad? Levanta tu mano si estarías feliz. Muy bien, pero escucha esto, esposa. Solo hay un pequeño detalle, un pequeñito detalle. Solo un pequeñito detalle. Y es que lo mismo que hace contigo, lo hace con otra. No, pero sigue haciendo exactamente lo mismo. Todo lo que te he descrito es para ti, solo que también lo hace con otra. ¿Cuántos querrían un hombre así? Ah, qué interesante. Claro, te das cuenta de que todo lo que hacía ese hombre era especial porque era en exclusividad para ti. Lo que hacía especial todos esos actos de servicio, palabras bonitas y dedicación, es que eran exclusivos para ti. Es decir, su valor radicaba en la exclusividad. En cuanto todo eso era compartido con otra, pierde su valor. Y es exactamente eso lo que Dios nos está diciendo cuando dice: hey, no tengas dioses ajenos delante de mí, no adores a otros ídolos, porque me pongo celoso. Yo no quiero que me des a mí algo mejor de lo que das a otros. No, lo que yo quiero es ser único. No quiero que compartas tus afectos con otros dioses. Yo quiero recibir tu amor en exclusividad, porque lo que lo hace valioso es que solo es para mí. Ese ejemplo representa muy bien lo que Dios siente cuando tú y yo besamos frente a su misma cara a otros dioses. Decimos amarle, pero tenemos amantes. Y Dios no quiere compartir tu amor con otros dioses. Él no quiere ser el primero en una lista de otros amantes. Él quiere ser el único. Y la pregunta es: ¿qué es lo que cela a Dios? Creo que la respuesta es esta: tu adoración. Porque tu adoración es la muestra de tu lealtad a Dios. De hecho, Juan 4:23 dice que el Padre está buscando adoradores. Dios busca adoradores. Y es interesante porque pensar que Dios está buscando algo cuando Él es el poseedor de cada átomo del universo, es el dueño de los confines de las galaxias. Pero es sorprendente darse cuenta de que hay algo que el poseedor de cada átomo del cosmos, de los rincones de las galaxias, no puede tener si tú y yo no se lo damos voluntariamente. Y eso que Él no puede tener si tú y yo no se lo damos voluntariamente es tu adoración. Tu adoración es algo que Él no tiene a no ser que tú se lo des voluntariamente. Y la cuestión no es si hay adoradores o no los hay en esta sala, porque todo ser humano es un adorador innato. El ser humano ha sido diseñado para adorar. Todo ser humano que camina sobre la tierra es un adorador. Ese bebé que ahora mismo está llorando en el hospital es un adorador. Ese trabajador que está en la oficina haciendo informes es un adorador. Ese anciano que está paseando por el parque alimentando a las palomas es un adorador. Todo ser humano es un adorador. Adorar para el alma humana es tan natural como respirar para el cuerpo humano. Aunque no te consideres a ti mismo un adorador, aunque tú digas: yo no soy de las personas que podrían estar en el grupo de alabanza tocando un instrumento, incluso aunque tú digas: yo no tengo una voz bonita para cantar, no me siento una persona muy expresiva, yo no soy un adorador. No te engañes, si lo eres. Eres un gran adorador. Adoras todo el tiempo y lo haces muy bien. Haces pocas cosas mejor que eso. Adoras
porque fuiste creado para adorar. Y la cuestión no es si eres un adorador o no lo eres. Eres un adorador. La cuestión el día de hoy es: ¿un adorador de qué? ¿O un adorador de quién? La pregunta a la que debemos responder el día de hoy es si estás adorando lo correcto. He visto expresiones de adoración súper intensas, pero no necesariamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. He visto adoradores en los estadios de fútbol, en los mítines políticos, en las salas de concierto, en la bolsa de Wall Street. Adoración real. Gente volcando todas sus emociones, llorando, gritando ante sus ídolos, ante aquello que absorbe todos sus afectos. Adoración real. Es interesante notar que en los estadios de fútbol, en las salas de concierto, en los mítines políticos, la gente se expresa con las expresiones que están descritas en los salmos. Gritan, cantan, lloran, vuelcan emociones, hacen reverencias. Hay una intensidad, a veces una intensidad más vibrante que la intensidad que existe en algunas de nuestras iglesias. Adoración real, solo que adoración en la dirección equivocada. Escúchame, este mundo jamás ha conocido un momento de escasez de adoración. Toda la raza humana ha adorado desde el primer momento de su creación, porque fuimos creados para eso. Lo único que cometimos, la gran locura que está descrita en Romanos capítulo 1, de abandonar la adoración al Creador para terminar adorando a las cosas creadas. Ahora me gustaría explicar qué es adoración. Y déjame comenzar diciéndote lo que no es. Adoración no es cantar, arrodillarse o hacer alguna reverencia. Esos son expresiones de adoración. La adoración tiene que ver con algo más profundo que ocurre en el corazón humano. Esta es la definición de adoración. Pónmela en pantalla. Adoración es la rendición de nuestros afectos, deseos e intenciones a aquello que consideramos de mayor valor que todo lo demás. ¿Qué es adoración? Es la rendición de nuestros afectos, deseos e intenciones ante aquello que consideramos de mayor valor que todo lo demás. A mí me gusta describir la adoración de la siguiente manera. Adorar es poner algo o a alguien en el trono de tu corazón. Ahora, cuando hablo del trono de tu corazón, me estoy refiriendo a esto. Para los hebreos, el corazón no era el órgano que tenemos aquí en el pecho que bombea sangre. Para los hebreos el corazón era el centro del ser, de donde brota la vida, donde están conectados nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestras intenciones. Todo aquello que somos y queremos nace de nuestro corazón. Para los hebreos el corazón era el centro de nuestro ser. Y de alguna manera metafórica, en todo corazón humano hay un trono, y sentado sobre ese trono está el objeto de nuestra adoración. Es decir, aquello que está sentado en el trono de nuestro corazón es lo que va a impulsar nuestra vida. Es lo que va a ser la fuerza impulsora de nuestra vida. Todo lo que hagamos
en favor de aquello que está sentado en el trono de nuestro corazón, es adoración. Todos nuestros afectos, deseos e intenciones que están dirigidas a satisfacer el deseo de aquello que está sentado en el trono de nuestro corazón, es adoración. Por eso, cada vez que vamos a trabajar para satisfacer aquello que está sentado en el trono de nuestro corazón, ese trabajo es adoración. Cada vez que compramos algo, decimos algo, hacemos algo para satisfacer a aquello que está sentado en el trono de nuestro corazón, eso es adoración. Lo que pongas en ese trono, lo que esté sentado ahí, va a gobernar todos tus afectos, tus deseos e intenciones. Y quiero ser muy enfático con esto. No menosprecies el valor del trono en tu corazón. Porque el primer conflicto cósmico ocurrió a causa de un trono. La Escritura nos dice que en el trono celestial estaba sentado aquel que es el único digno de sentarse en el trono, nuestro Dios. Y todos los seres celestes adoraban a aquel que es el único digno de sentarse en el trono. Pero entre todos esos seres celestes estaba uno muy especial, un querubín protector. Algunos teólogos dicen que por la manera en la cual es descrito, probablemente ese querubín protector era una especie de sacerdote celestial, un encargado de dirigir la adoración de los seres celestes hacia aquel que es el único digno de sentarse en el trono. Pero en un momento ese querubín, que la Biblia lo describe como un ser perfecto, probablemente una de las creaciones más elevadas de los seres celestes, dejó de mirar a aquel que está sentado en el trono y comenzó a mirar el trono. Y empezó a preguntarse, ¿por qué él sí y yo no? Si yo también soy digno de ser adorado. Fíjate mi belleza, mi sabiduría, mi poder. Soy el sello de la perfección. Y ese trono, ese trono también podría ser mío. Y ese querubín protector que después conoceríamos con el nombre de Lucifer, el diablo, Satanás, se obsesionó por un trono. El gran conflicto cósmico fue por una usurpación de adoración. Ese querubín empezó a hablar con otros seres celestes para convencerlos de que él también era digno de ser adorado. Y atrajo a muchos hacia él. Y muchos se dijeron, tú también eres increíble, tú también eres digno de ser adorado. Y por la causa de ese trono surgió la primera gran rebelión. Una rebelión que afectaría a la historia del cosmos para siempre. Pero lo que muchos no estamos entendiendo es que ese conflicto que se vivió en las regiones celestes fue trasladado después a tu corazón. Porque en tu corazón también hay un trono. Y en ese trono se va a sentar alguien. Y quien se siente en ese trono se va a convertir en la fuerza impulsora de tu vida. Ahora, ¿tú crees que tu adoración no es importante? Piensa en esto. Cuando el diablo se encontró con Jesús en el desierto, ¿qué es lo que el diablo estuvo dispuesto a ofrecerle a Dios? A Jesús, a cambio de adoración. Le dijo, mira, ¿ves todos estos reinos del planeta Tierra? Que me pertenecen a mí por derecho legal, porque Adán y Eva se pusieron de acuerdo conmigo. Yo soy el gobernador de este mundo por derecho delegado. Pero muy bien, Jesús, hagamos un intercambio. Yo te doy a ti lo que tú quieres si tú me das a mí lo que yo quiero.
hagamos esto corto, hagamos esta historia corta. Tú sabes y yo sé por qué estás aquí. Tú has venido a tomar de vuelta las naciones de la tierra. Son mías, yo te las doy, pero a cambio solo te pido que por un momento, por un instante, nada más, tú te inclines frente a mí y por un momentito me des lo que yo más deseo. Dame un momento de adoración. Déjame sentarme en el trono por un momento. Queridos, queridas, no menospreciéis el valor de ese trono, porque el trono en tu corazón es lo más valioso que posees. Hay una lucha cósmica entre dos reinos por poseer ese trono. Ese trono es la obsesión. Es la obsesión de Satanás y es el derecho legal de Jesucristo. Ahora, quizá la pregunta que te estés haciendo en este momento es: vale, entiendo que en mi corazón hay un trono y que aquello que está sentado en el trono es lo que se convierte en la fuerza impulsora de mi vida, es lo que gobierna todos mis afectos, mis deseos e intenciones. Y probablemente tú digas: bueno, yo tengo sentado en el trono de mi corazón a Jesús. Pero ¿esa es la verdad? ¿Realmente esa es la verdad? ¿Cómo sabemos qué es lo que está sentado en el trono? Bueno, a mí me gusta decir que para saber lo que está sentado en el trono de tu corazón, tienes que seguir el rastro de tu tesoro. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 21 que donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Es decir, tu corazón y tu tesoro siempre están en el mismo lugar. Y generalmente interpretamos este texto de una manera diferente, pero déjame interpretarlo de esta manera. Tu tesoro es tu dinero, tu tiempo y tu energía. Y allí donde está tu dinero, tu tiempo y tu energía, ahí va a estar tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo único que tú necesitas para saber qué está sentado en el trono de tu corazón es seguir el rastro de tu tesoro, seguir el rastro de tu dinero, seguir el rastro de tu tiempo, seguir el rastro de tu energía. Lo que tienes que hacer es abrir tu cuenta bancaria y observar los flujos de tu dinero, hacia dónde van, en qué lo estás gastando, en qué estás invirtiendo. Solo tienes que abrir tu agenda y ver en qué estás dedicando la mayor cantidad de tu tiempo. Solo tienes que ver qué es lo que te impulsa a levantarte cada mañana y gastar tu energía, aquello que te emociona conseguir. Si tú sigues ese rastro, el rastro de tu tesoro, te va a llevar a tu corazón, y en el centro de tu corazón a un trono, y en ese trono sentado el objeto de tu adoración. Y la gran confesión que quiero hacerte es que tristemente yo he descubierto que no siempre está sentado en ese trono quien debería estar sentado. Si te haces algunas preguntas, mira, te he traído 3 preguntas que puedes hacerte para descubrir quién está sentado en el trono. Pónmelo en la pantalla. Las 3 preguntas del trono. ¿En qué inviertes más de tu tesoro? Es decir, ¿en qué inviertes más de tu tiempo, de tu esfuerzo y de tu dinero? Otra pregunta podría ser: ¿qué te preocupa o enfada perder? ¿Qué es eso que tú dices? Mira, a mí quítame cualquier cosa, pero no me quites esto, porque entonces pierdo el sentido de mi vida. Sin eso, mi vida no tendría sentido. ¿Qué es eso que solo pensar en perderlo te hace sentir angustiado, ansioso, deprimido? Dices, mira, puedo perder cualquier cosa, pero perder esto jamás. Hay otra pregunta que nos puede ayudar. ¿En qué te refugias? ¿En qué te refugias cuando has tenido un mal día y llegas a casa y necesitas sentirte aliviado?
¿O en qué te refugias cuando has tenido un día maravilloso y dices, me merezco un caprichito? ¿Qué es eso que ya sea para consolarte o para celebrar? Es aquello que abrazas. Escucha, si tú respondes a estas preguntas, tus respuestas van a clarificar qué es lo que está sentado en el trono de tu corazón. Y quiero haceros una confesión. Creo que a veces soy un idólatra. Durante mucho tiempo pensé que eso de la idolatría no tenía nada que ver conmigo, que la idolatría era esa cosa primitiva que hacían quizá, no sé, algunos aztecas o algunos mayas, ahí sobre esas pirámides en Chichén Itzá, levantando tótems y haciendo sacrificios de animales. Durante mucho tiempo pensé que eso de la idolatría no tenía nada que ver conmigo, que nuestra sociedad ya había superado eso de la idolatría. Pero queridos, queridas, me di cuenta de que no lo hemos superado. Simplemente lo hemos transformado en algo más sofisticado. Ahora no levantamos tótems ni hacemos sacrificios de animales, pero la adoración a nuestros ídolos sigue en el mismo lugar donde estuvo siempre, en nuestro corazón. En nuestro corazón. ¿Qué es un ídolo? La Biblia dice que un ídolo es algo o alguien que absorbe la adoración de nuestro corazón que solo se le debe a Dios. En otras palabras, un ídolo es aquello que usurpa el trono. En toda la Biblia hay más de 1000 referencias sobre la idolatría. Se habla más de idolatría en la Biblia de lo que se habla de cualquier otro tema. Y sin embargo, de idolatría se habla muy poco en nuestras iglesias, como si eso no tuviese nada que ver con nosotros. Escucha, si tú has leído la Biblia y la has leído en serio, ¿cuántos han leído este libro? Es un bestseller, lo recomiendo. No puedes leerlo sin darte cuenta de que el conflicto primario es el conflicto por un trono. Toda la tensión en la narrativa de la Biblia es la tensión de un Dios que ama a un pueblo y de un pueblo que le es infiel constantemente, adorando a otros dioses falsos, levantando ídolos en medio de la casa de Dios. Escuchar, la idolatría no es un problema. La idolatría es el problema. El gran conflicto en la historia del pueblo de Dios con su Dios es el conflicto de una infidelidad, de un Dios que ama y de un pueblo que le es infiel, adorando a otros amantes. De hecho, constantemente Dios a través de los profetas hablaba al pueblo con lágrimas de un Dios que se sentía totalmente traicionado. Y a través de los profetas decía cosas como estas. Ponme en pantalla el texto de Ezequiel. Ezequiel 14:4 dice: háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. No sé si captáis el dolor en el corazón de Dios a causa de lo que estaba ocurriendo. Esto que está diciendo Dios a su pueblo es desgarrador, y nunca pensamos en la profundidad de lo que Dios estaba diciendo a través del profeta Ezequiel. Él decía: mi pueblo viene al templo y lo hace con sus ídolos en el corazón. Viene delante de mí a ofrecerme sacrificios, pero habiendo hecho primero sacrificios
a sus amantes. Me besan a mí con los mismos labios que han besado a sus ídolos. Dicen que me aman, pero me son infieles con otros amantes. El gran conflicto nunca fue por abandonar a Dios. El gran conflicto siempre fue por mezclar a Dios con otros. Y eso es el asunto entre nosotros. Seamos claros, tú no vas a abandonar a Dios. No lo vas a abandonar. Pero puede ser que mezcles a Dios con otros amantes. Que Él no sea el exclusivo. Que Él no sea el único. Que vengas aquí y sirvas a Dios. Cantes canciones para Dios. Hagas servicio a Dios. Pero que en tu corazón, sentado en ese trono, tengas un ídolo. Eso la Biblia lo llama adulterio espiritual. Ya estoy llegando al final y vais a entender por qué estoy hablando de esto, porque hasta aquí se está poniendo como un poco feo y se va a poner un poquito más feo todavía. Había una trinidad satánica de ídolos que en el Antiguo Testamento eran los competidores de Dios en el corazón del pueblo. Eran Baal, Asera y Moloch. Eran una trinidad satánica. ¿Y por qué digo que eran una trinidad satánica? Porque la Biblia dice que detrás de todo ídolo hay un demonio. Y detrás de todo demonio, ¿quién se encuentra? El príncipe de los demonios. Y lo que muchos no entendemos es que cuando dejamos sentar a un ídolo en nuestro corazón, detrás de ese ídolo hay un demonio, y detrás de ese demonio está el príncipe de los demonios. Por eso cuando un cristiano permite que un ídolo tome el trono, le está dando a Satanás lo que Satanás quiere. Y esta trinidad que gobernó muchos tronos del pueblo de Dios sigue todavía gobernando de alguna manera también los tronos de muchos cristianos. Por ejemplo, déjame hablarte de Baal. Baal era el dios de las tormentas. Si uno tiene que describir a Baal, era el dios de la productividad, de la abundancia, de la prosperidad. Se consideraba que Baal era el que gobernaba el tiempo, y como en una cultura rural el tiempo, las lluvias y las temporadas eran importantes, Baal era el dios al que recurrían, al que adoraban para tener buenas cosechas. Es decir, era el dios de la abundancia, el dios de la prosperidad. Quizá tú no eres un adorador de Baal, pero a veces adoramos el sueño americano. A veces esas ideas acerca de lo que es importante, una casa grande, un Tesla, un coche último modelo, tener ropa cara, vestirse de marca, tener un perfume, tener grandes electrodomésticos en casa, una gran televisión. Eso que nosotros consideramos el sueño americano, quizá incluso eso que te trajo hasta aquí, a los Estados Unidos. Permitidme que sea claro, a veces es una forma disfrazada de Baal sentado en nuestro corazón. Ese anhelo por abundancia, por prosperidad. Aserá era la diosa del placer y la fecundidad. Se hacían toda una serie de rituales inmorales que mezclaban fornicación para adorar a Aserá cuando se quería tener descendencia, tener hijos, ser fecundos. Y era una diosa muy ligada al placer sexual. Cuando Baal entraba en escena, Baal siempre llamaba a Aserá. Y es una conexión muy directa. Cuando un pueblo se obsesiona por la abundancia y por la prosperidad, entonces empiezan a hacerse adictos al placer.
Y justamente es lo que nos pasa en el corazón. Cuando estamos obsesionados por poseer cosas, por hacernos ricos, por ser abundantes, nuestro corazón se inclina a la inmoralidad sexual. Es fuerte, pero empezamos a tener deseos sexuales, de fornicación, de inmoralidad, y se empieza a normalizar en nuestras vidas. Esto es algo que debería ser conscientes de que Estados Unidos es la fábrica de pornografía a nivel mundial. Y la fábrica de pornografía a nivel mundial está en el país más próspero de todo el planeta Tierra. Pero lo que no entendemos es que prosperidad económica y esa obsesión por poseer bienes materiales libera el poder de la corrupción sexual en una nación. Y se empieza a diluir los límites entre lo que es bueno y lo que es malo, y la fornicación se convierte en algo natural, la pornografía en educación sexual, y que hombres estén con hombres es lo normal, mujeres estén con mujeres es lo normal, y se empieza a diluir los límites, porque Baal nunca viene solo, viene acompañado de Aserá. Pero cuando Baal y Aserá ya empiezan a dominar, invitan al tercero, que es el peor de todos, se llama Moloc. Moloc es terrible Moloc, porque Moloc era el dios del poder al que los israelitas recurrían cuando querían pedirle un favor especial. De hecho, Moloc fue levantado muy cerca del templo de Dios, en el valle de Hinón, que luego iba a ser nombrado como una especie de basurero nacional en Jerusalén. Justamente a ese basurero hacía referencia Jesús cuando hablaba del infierno. Es muy interesante. Pues Moloc fue levantado ahí. Moloc era un dios que para responder a tu petición te pedía la vida de alguien que amabas. Y generalmente era un bebé recién nacido. Era un intercambio. Él pedía sangre. Y lo que hacían era poner sobre los brazos ardientes de Moloc, porque dentro era una especie de horno ardiente, ponían al bebé sobre los brazos de ese horno ardiente, y la piel de ese bebé, en una tortura terrible, se iba deshaciendo hasta que el bebé moría. Para tapar los gritos de ese bebé, tocaban con tambores fuertes en unos rituales satánicos locos, para que los llantos del bebé no fuesen escuchados, y se sacrificaban bebés para que las familias pudiesen lograr deseos profundos de su corazón. Quizá alguno aquí me esté mirando, wow, Itiel, qué salvajes eran. Bueno, si yo te digo que en España, el año pasado, yo de Estados Unidos no conozco, pero el año pasado en España se sacrificaron 100.000 bebés en un año. Claro, no en un ritual primitivo como este, sino en lugares donde las personas visten con bata blanca y todo huele a aséptico, porque los llaman hospitales, ¿no? Pero en vez de salvar la vida, destruyen la vida de bebés. Y muchas veces esos bebés son sacrificados solamente para que no arruinen los planes de sus papás, porque eso no estaba planificado, porque es que tenemos otros planes, queremos viajar, tenemos mucha vida por delante, ahora mismo no nos viene bien tener un bebé. Pero cuando Baal ha entrado en nuestro corazón y nuestro enfoque es el dinero, cuando ya los límites morales están diluidos y el placer sexual nos gobierna, el matar a un bebé que ha sido fecundado por accidente, quizá es un sacrificio que ya no sea tan extraño para una sociedad. Y estoy hablando de esto porque quiero decirte que esos mismos dioses, esa trinidad satánica, también está intentando entrar en tu corazón de manera sutil. Pero Lutero dijo estas palabras:
Lutero dijo esto: uno no puede violar los últimos 9 mandamientos sin quebrantar primero el primero. Porque generalmente cuando leemos los 10 mandamientos decimos, bueno, el primero es un comodín, porque nosotros no somos idólatras. Pero luego ya nos metemos en no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no mentirás. Pero lo que Lutero decía es que los 9 últimos mandamientos son quebrantados cuando quebrantas el primero. Porque ¿qué es robar? Es sentar en el trono de tu corazón un ídolo de avaricia. Cuando tú quieres quitarle a los demás lo que tienen, es porque ya has sentado un ídolo de avaricia en tu corazón. ¿Qué es desear a la mujer de tu prójimo, adulterar? Finalmente es sentar un ídolo de lujuria en tu corazón. Todos nuestros pecados siempre son la manifestación de que en el trono de nuestro corazón está sentado un ídolo que no debería estar sentado ahí. ¿Y por qué hablo de idolatría a los líderes de Houses of Life? Qué bien hablo inglés, es increíble, ¿eh? Porque creo que sois una casa de adoración. Pero el enemigo se quiere infiltrar y poseer el trono de vuestro corazón. Y es muy sutil la manera en la que el enemigo saca a Jesús del trono y se pone a Él. Es algo en la que nos va seduciendo para que le invitemos a sentarse. Y cuando el enemigo está sentado en el trono, ya Jesús no está ahí. Y yo no digo que Jesús ya no esté en tu corazón, está, pero no está en el trono. Y es muy sutil evaluar si la fuerza impulsora de nuestra vida es Jesús o es otra cosa. Y creo que vosotros sois una casa de adoración. Tenéis esta conexión, ¿no?, con la sala de oración de 24 horas, 7 días a la semana. Estáis unidos, ¿no?, a esta red. Eso no forma parte de algo casual en la identidad de esta iglesia. Es el centro de vuestra identidad. Pero la manera sutil en la que el enemigo está trabajando en el corazón de algunos líderes aquí es usurpándole el espacio a Jesús en ese trono. Y yo no digo, escucha, no digo que tú hayas menospreciado a Jesús o que lo hayas sacado del corazón. Sigue ahí. Pero los falsos amantes están sentados en el trono. Y siento que el Señor está demandando el trono en nuestros corazones. Él quiere reposeer el trono. Él no quiere compartirlo. Él quiere ser el único. Y me gustaría terminar con esto, porque ahora vais a entender por qué he hecho toda este despliegue acerca de idolatría, porque lo voy a conectar con algo con lo que nos vamos a sentir mucho más identificados. Y es lo siguiente. Juan Calvino dijo estas palabras: el corazón humano es una fábrica de ídolos. Hermanos, hermanas, tantas veces el corazón humano toma una cosa buena, una bendición de Dios, un regalo que Dios nos ha dado, y lo convierte en el objeto de adoración. A veces no se trata de esa imagen sucia de Baal, Aserá o Moloch. A veces nuestro ídolo es una bendición que Dios nos ha dado. Un romance, un hijo, un sueño. De repente pasamos años pidiéndole al Señor: Señor, dame un buen trabajo. Y Él nos da un buen trabajo y sentamos el trabajo en el trono de nuestro corazón. Y entonces vamos y hacemos que todo en nuestra vida gire alrededor del trabajo, gire alrededor de eso que Dios nos lo dio como una bendición, pero ahora se ha convertido en un ídolo en nuestro corazón. Le pedimos a Dios: danos un hijo.
y esperáis años para ser padres y por fin Dios os da un hijo, y cuando os da al hijo lo sentáis en el trono del corazón y empezáis a hacer que todo en la vida, en vuestra vida, gire en torno a ese hijo. Incluso dejáis de venir a la iglesia y de servir porque bueno, ahora el hijo y el hijo se lo lleva todo y el hijo es el centro y el hijo. Fijaros, no estoy diciendo que sean cosas malas. Estoy diciendo que de repente toman un lugar que no deberían tomar. Eran una bendición, pero ahora se han convertido en un ídolo. Y la pregunta a la que me gustaría dar respuesta esta tarde es: ¿qué ocurre cuando algo bueno se convierte en un ídolo? ¿Qué ocurre cuando una bendición que Dios nos da la sentamos en el trono de nuestro corazón? Que el Dios celoso nos va a pedir que lo entreguemos sobre el altar. Ahí va. Para terminar esta jornada, quiero que me acompañes a la primera mención que se hace en la Biblia de la palabra adoración. Esa primera mención de la palabra adoración está en Génesis capítulo 22. Escucha, hay una ley de interpretación que se llama la ley de la primera mención, que dice que cuando una palabra aparece por primera vez en la Biblia, esa primera mención determina su significado en el resto de la Biblia. Pues la primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia no está relacionada con gente que cantaba o danzaba o hacía algún tipo de ritual litúrgico. La primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia es cuando Dios le pide a su amigo Abraham que le entregue su hijo. Fijaos el texto, Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Fíjate lo que dice: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, ¿a quién? Esa palabra no está ahí por casualidad. Le está diciendo Dios a Abraham: toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, para que entiendas esas palabras, deberías saber que Abraham fue elegido por Dios para construir un pueblo. En un momento donde Dios había sido menospreciado por toda la humanidad, en Génesis 12 Dios busca a un hombre al que llama amigo para construir una relación y a partir de esa relación construir un pueblo. Y Abraham fue elegido por Dios, pero no tenía descendencia. Era un hombre mayor y su mujer mayor y no habían logrado tener hijos, y la petición de Abraham siempre fue por un hijo, pero eso se postergaba y parecía que no llegaba, hasta que un día, ya siendo ancianos, Dios hace algo tremendo, un milagro, y les da un hijo a esa parejita de ancianos. ¿Tú te puedes imaginar cómo su hijo Isaac llenó la casa de Abraham y Sara de risas y alegrías? Cuando llevas toda la vida esperando un hijo y de repente tienes un bebé en casa, se convierte en la alegría de tu vida. Y en ese momento Dios, el celoso, le dice a Abraham para probarle. Porque no perdáis de vista esto, era una prueba. Está bien, yo sé que es fuerte este texto, pero era una prueba. Le dice: Abraham, ahora quiero que me entregues a tu hijo, que me lo des, a tu único hijo, al que amas. En otras palabras, ¿me amas más a mí de lo que amas esa bendición?
Ayúdame, por favor. Le he pedido la ayuda a este Isaac. Está un poco grandecito. Pero lo que estaba ocurriendo en el corazón de Abraham es que Isaac se estaba convirtiendo en el objeto de su adoración. Todo empezó a girar alrededor de Isaac. Es normal. Era la promesa de Dios cumplida en la vida de Abraham. Y es tan fácil que las promesas de Dios en nuestra vida se conviertan en nuestro ídolo. Y todo giraba en torno a Isaac. Y entonces Dios le dice a Abraham: ¿estás dispuesto a entregármelo? ¿Estás dispuesto a darme a Isaac? Y yo siento que esto es algo que Dios está preguntando a algunos líderes aquí. Si yo te quitase el ministerio y te pidiese que lo entregases sobre el altar, ¿yo seguiría siendo suficiente para ti? Escucha. Líderes, si Dios te dijese: dame tu trabajo, dame tu posición, dame tu confort, dame todo aquello por lo cual has invertido tu esfuerzo, tu tiempo, tu dinero, dámelo. Y aún así, yo sería suficiente para ti. Esa es la pregunta más incómoda que Dios me ha hecho a mí. Porque quizá mi ídolo no tenga el rostro de Baal, Aserá o Moloch, pero mi ídolo tiene el rostro del ministerio. Y a veces me he dado cuenta de que he amado más al ministerio de lo que he amado al Dios que me llamó al ministerio. Y una de las preguntas que al menos una vez al año el Señor me dice: ¿y si esto terminase? Si ya no tuvieses ni una invitación más, o si yo te hiciese perder la capacidad para predicar, si te arrancase la voz y ya no pudieses dar ni un solo sermón, si yo te pidiese que me dieses tu llamado de predicador, ¿yo sería suficiente para ti? ¿Yo sería suficiente para ti? Y es una pregunta bien confrontadora. Y no te pido que la respondas en alto, pero yo creo que el Señor, el Dios celoso, demanda el trono en el corazón de los líderes que están hoy presentes aquí. Él no quiere compartir ese trono ni siquiera con la bendición que Él te dio. Él no quiere que tu Isaac se convierta en lo que más amas. Y cuando Dios sospecha que tu Isaac se ha convertido en aquello que más amas, Él te dice: dámelo, dámelo. Ahora, ¿tú te imaginas cómo debió ser ese camino? Dice la Biblia que Abraham fue al monte Moría durante 3 días de camino. Probablemente Abraham daba un paso hacia adelante y luego 3 hacia atrás, porque uno no quiere llegar a ese lugar donde tiene que entregar lo que ama. Probablemente en la mente de Abraham había muchas preguntas. ¿Por qué Dios me lo dio y ahora me lo pide? La Biblia dice que Abraham sabía que Dios no podía mentir y que le había dicho que de Isaac vendría la descendencia, pero ¿por qué se lo pedía ahora? Probablemente fue uno de estos caminos difíciles que solo un padre puede entender. ¿Cuántos padres hay en la sala? Y se pueden imaginar lo que significaría llevar de la mano a su hijo sin que su hijo sepa que allí donde van, él va a ser entregado. Dice la Biblia que durante esos 3 días Isaac llevaba la madera y Abraham llevaba el cuchillo. Y probablemente esto ya estaba apuntando a algo que iba a ocurrir cientos de años después, justo en ese mismo lugar.
Creo que no hay nada más duro que atar a tu Isaac. Y mientras lo atas, mirarle a los ojos y decirle: no lo entiendo, no tiene ningún sentido para mí, pero Dios es primero. Dios es primero. Ahora, siempre hablamos acerca de la entrega de Abraham, pero ¿has pensado en la manera en la que Isaac no se resistió? Es fuerte, ¿eh? Y entonces Dios lo pone, Abraham lo pone sobre el altar. Y en ese momento Abraham estaría diciendo: yo no entiendo lo que quieres, Dios. No sé por qué me lo demandas. No sé por qué me estás pidiendo que entregue a Isaac. Pero tú eres primero. Podemos juzgar esta historia e intentar mirarla desde lentes equivocadas, pero esto era una prueba en el corazón de Abraham y todos vamos a vivir esta prueba de una u otra manera. Dios nos va a pedir que pongamos a nuestro Isaac sobre el altar. Y no hay nada más difícil que atarle las manos a aquello que amamos y ponerlo sobre el altar y decirle: Dios, no lo entiendo, no sé por qué me lo pides, pero tú eres primero. Tú eres el único y te lo voy a demostrar. Te voy a demostrar que nada en este mundo, ni siquiera todas las bendiciones que tú me has dado, van a robarte tu lugar en el trono. Y entonces la Biblia dice que Abraham levantó el cuchillo frente a Dios y le dijo: es tuyo. Y cuando fue a bajar el cuchillo, Dios dijo: Abraham, detente. Y en ese momento el ángel del Señor detuvo a Abraham y le dijo: ya has probado tu amor y conozco tu corazón, y a partir de ahora quiero que sepas que tú y yo vamos a ser amigos para siempre. Y la Biblia dice que aunque el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, le fueron infieles muchas veces a Dios por el pacto que tuvo con Abraham, su amigo, Dios nunca rompió el pacto con ese pueblo. Porque Dios vio el corazón de un hombre que estuvo dispuesto a entregar a su Isaac para demostrarle a Dios que él era el primero. Y nos dice algo tremendo la Escritura. Nos dice que en ese momento Abraham vio un carnero que tenía sus cuernos atados en un zarzal. Y allí Abraham conoció a Yahvé Jireh, el Dios que provee. Y le dijo: no sacrificarás a Isaac porque yo ya he provisto de un sacrificio. Y déjame decirte algo, tú y yo no vamos a descubrir a Yahvé Jireh, al Dios que provee, hasta que no estemos dispuestos a entregar a nuestro Isaac sobre el altar. Muchas veces pensamos que todo lo que necesitamos es a ese Isaac, pero cuando ponemos a ese Isaac sobre el altar, descubrimos que lo que siempre necesitamos y lo único que realmente es importante siempre ha sido y siempre será Dios. En cuanto pones a tu Isaac sobre el altar, puedes descubrir al Dios que provee. Tú piensas: no, es que yo necesito ese trabajo, yo necesito ese romance, yo necesito ese ministerio. Cuando pones todas esas cosas que tú crees necesitar sobre el altar y se lo entregas a Dios,
descubres que realmente lo único que siempre has necesitado es a Dios, porque Él es el Dios que provee. Y lo interesante es que la Biblia dice en el Evangelio que Abraham vio de alguna manera a Jesús en aquel monte Moría. Pero ¿cómo pudo ver a Jesús si Jesús iba a nacer siglos después? Ahí hay un misterio. Probablemente en esa montaña Dios le habló a Abraham y le dijo: te he traído hasta aquí durante 3 días de camino, porque llegará un día en el que yo también voy a tener que entregar a mi hijo. El monte Moría, todos los teólogos están de acuerdo con esto, es el lugar donde siglos después se iba a construir el templo de Dios. Justo en ese lugar. Y yo imagino una conversación probablemente en forma de susurro entre Dios y Abraham. Y en aquel monte Moría quizá Dios le dijo a Abraham: Abraham, mira hacia allí, ¿ves eso? Eso es Betel. Un día en Betel, tu nieto Jacob va a tener un encuentro conmigo y va a ver que ahí está la puerta del cielo, una escalera donde suben y bajan ángeles. ¿Ves ahí? Eso es el monte Nebo. Un día uno de tus descendientes va a estar ahí, se llamará Moisés. Él liberará al pueblo de la esclavitud y verá la tierra prometida, pero no podrá entrar. Y ahí, en el monte Nebo, yo me lo llevaré. ¿Ves ese otro lugar? Es el monte Carmelo. Allí uno de tus descendientes, llamado Elías, hará una confrontación entre los dioses falsos y el Dios verdadero, y yo responderé con fuego y demostraré que yo soy el único Dios verdadero. Pero Abraham, ¿ves este monte, el monte Moría? Aquí un día yo haré algo que te he pedido a ti que hagas, pero no te he dejado hacer. Yo te pedí a tu hijo, pero el que en realidad va a proveer a un hijo como sacrificio soy yo. Yo en este monte, en el monte Moría, justo ahí, en ese lugar que será llamado el Gólgota, el lugar de la calavera, yo levantaré el cuchillo, pero no lo detendré. Y yo sacrificaré a mi hijo como sacrificio redentor por toda la humanidad. Y yo necesitaba a alguien con el que compartir este sentimiento de padre a padre. Yo necesitaba un amigo con el cual pudiese hablar acerca de lo que se siente cuando uno entrega un hijo. Porque es un sentimiento que no lo voy a poder compartir con nadie, Abraham, pero tú ahora me entiendes. Y de padre a padre quería compartir esto para que entiendas lo que yo voy a sentir cuando entregue a mi hijo como la provisión para toda la humanidad. Ya no será un carnero, será mi hijo. Y en aquel monte Moría, un hombre que estuvo dispuesto a entregar a su hijo, se identificó profundamente con los sentimientos del Dios Padre. Y quiero invitarte a ti a tener ese grado de intimidad con Dios, porque hay cosas que no entendemos porque Dios nos las pide, pero tienen un sentido de revelarnos las profundidades de su corazón. Antes de que nadie entendiese el Evangelio, ese Evangelio fue susurrado al oído de Abraham y de una manera tan vívida que siglos antes de que viésemos la historia que se relata en el Nuevo Testamento, un hombre pudo sentir lo que Dios sintió. Cosas que oído no ha oído, ni ojo ha visto, ni ha venido a corazón de hombre, son las que Dios reserva para aquellos que le aman. Y a veces nuestro amor se prueba
tomando aquello que está sentado en el trono de nuestro corazón y llevándolo al altar. Muchas gracias. ¿Y por qué he querido compartir este mensaje con todos vosotros? Porque siento que Dios está demandando que los Isaac que están sentados en el trono de nuestros corazones hoy sean puestos sobre el altar. Esto es muy sutil y muy íntimo, pero ¿cuántos aquí saben que a veces las bendiciones de Dios se han convertido en más importante que Dios? Y la identidad de esta iglesia es que esta es una casa de adoración. Y para que sea una casa de adoración, Dios demanda el trono. Y quiero que terminemos hoy con la ayuda del grupo de alabanza, haciendo algo simbólico. No sé si alguien nos puede ayudar a subir el trono aquí arriba y quitamos esto. Quitamos esto. ¿Alguien nos ayuda a subir el trono? Lo vamos a poner aquí. Y quiero invitaros, vamos a tomar 15 minutos, lo que haga falta, 15, 20 minutos, para ministrar el corazón de Dios, como lo hizo Abraham en el monte Moria. Y vamos a usar este trono como un símbolo, solamente es un símbolo del trono de nuestro corazón. Y vamos a devolverle a Dios el lugar que Él se merece. Y quiero invitaros a que cada uno, en el momento que desee, se puede acercar por aquí. Y lo vamos a hacer rápido, pero que te acerques y quizá tomes un momento poniendo tu mano en el trono y haciendo una entrega al Señor. Y diciéndole, ningún Isaac va a ocupar el trono que solo a ti te corresponde. Tú eres primero. Tú eres primero. Y vamos a hacer esto pasando por aquí. Yo creo que es una invitación a la que todos tenemos que responder, porque esto no se trata de, bueno, pues es que yo no me siento identificado con ese pecado. Mira, la idolatría es el gran conflicto en tu corazón. Hay un conflicto por poseer ese trono. Y aquí todos, desde el primero hasta el último, tenemos una guerra en nuestro interior por ese trono. Todos, absolutamente todos. Y es tan sutil, tan fácil, que poco a poco ciertas cosas vayan ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios. Por eso no podemos terminar este entrenamiento de líderes solo con la cabeza llena de información y diciendo, bueno, pues han sido buenas palabras, qué bueno los mensajes. Tenemos que terminar como líderes consagrando nuevamente el trono de nuestro corazón al único que se lo merece. Y le vamos a decir al Señor, ningún ídolo, ningún Isaac, ni siquiera el ministerio va a ocupar el lugar que solo tú mereces. Y si hay que levantar el cuchillo y decirle al Señor, estoy dispuesto a entregártelo porque tú eres suficiente para mí. Tú eres suficiente para mí. Aunque no tenga trabajo, aunque perdiese mi casa, aunque el sueño que tengo no se cumpliese, aunque el emprendimiento cayese, podría perderlo todo, pero tú seguirías siendo suficiente para mí. Tú eres suficiente para mí. Tú eres lo único que necesito. Tú eres la provisión para mí. Tú eres todo lo que necesito. Quiero invitarte a ponerte de pie. El grupo de alabanza me puede ayudar. Y vamos a tomar estos 15, 20 minutos para cerrar este entrenamiento con una entrega simbólica. El momento en el que
te sientas listo, puedes salir. Si lo hacemos lentamente no vamos a terminar nunca. Entonces vamos a hacer por aquí una fila o varias personas pueden acercarse y de forma simbólica tocar un momento el trono. No hace falta estar mucho tiempo, pero hacer una oración sencilla y luego puedes volver a tu lugar. Porque creo que hoy es importante salir de este sitio con un compromiso donde digamos: tú eres exclusivo, Dios. No hago esto por ti y también lo hago por otros amantes. No, solo tú eres el único. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Levanta tus manos, cierra tus ojos y ora conmigo. Dios, el trono de mi corazón es tuyo. No voy a permitir que ningún ídolo absorba la adoración que tú te mereces. Ni siquiera Isaac, la promesa, la bendición, va a ocupar el trono que te corresponde a ti. Tú eres único, eres mi amado y yo soy tu adorador. Por toda la eternidad, el trono te pertenece a ti. Amén y amén. Vamos a adorar a Dios. Venga, vamos a adorarle.